Buenas tardes, buenas noches, buenos días, como decimos siempre, dado la diferencia horaria de los lugares desde donde nos escuchan y ven los espectadores de Click Radio TV. Y de este programa, La Nave de Ulises, que normalmente presenta y coordina en la mesa la periodista, la gran periodista y compañera Alexia Cue, que hoy no está con nosotros. No puede estar con nosotros por... Bueno, no es hacer caso ahora contar el tema. La verdad es que esperemos que pueda volver pronto. Por lo tanto, coordino yo, Emilio Porta, coordino el programa. Y tengo a mi lado a mis dos compañeros, como dice Alexia muchas veces, sabios y conocedores a fondo de la cultura, de la actualidad, de la historia, de la política, de la economía. Pablo Sanz Bayón y Gabriel Montevado, los dos escritores también, los dos con varios libros publicados. Y hoy vamos a hablar de un tema que tiene su origen hace bastante tiempo, pero que tiene sus derivaciones, que tiene su relato, relato que a veces es contradictorio y que está de actualidad porque engancha con la actualidad actual también, que es la Guerra Fría. La Guerra Fría que se produce, aunque algunos autores dicen que se produce ya antes de la Segunda Guerra Mundial, pero se produce fundamentalmente a partir del reparto de las zonas europeas de influencia, una vez que los aliados ganan la Segunda Guerra Mundial contra Hitler y el nazismo, y se reparte Europa, las zonas de influencia. Unas zonas ocupadas directa y abiertamente por la Unión Soviética y otras zonas ocupadas no tan directamente, más democráticamente, pero también evidentemente como Alemania, por Estados Unidos y Berlín. Los aliados. Los aliados. De todo esto vamos a hablar hoy. Y voy a ceder la palabra primero a Gabriel Montevado, que hay una cosa que sí queríamos decir, estamos viendo los tres. Para entender la actualidad de hoy, para entender lo que pasa en el mundo, hay que estar informado. Y hay que estar informado objetivamente, hay que conocer no solamente la actualidad y opiniones de unos y de otros, y de periodistas y de políticos, hay que conocer la historia, hay que saber historia, hay que conocer geoeconomía y geopolítica, hay que ver la evolución de los países, la evolución de las ideologías, el final y el ocaso de las ideologías también. Todo esto hay que conocerlo. Y tenemos la suerte de que tanto Pablo como Gabriel son dos expertos en el tema que vamos a hablar, y además son grandes conocedores de la historia, de la política y de la economía. Así que, Gabriel, te cedo la palabra y empieza tú el tema. Como historiador, yo he sacado una serie de claves. Normalmente sabéis que hablo de memoria, ¿no? Pero es que con este tema, como me dedique a hablar de memoria, me voy a perder. Es un tema tan extenso que he sacado una serie de claves que habrá más. Yo he sacado unas, habrá muchas más seguramente, porque es un tema que se desarrolla, como has dicho tú, a los autores lo cifran antes, después. A mí me gusta decir que empieza con el bloqueo aéreo de Berlín del año 48, es cuando ya claramente empieza la Guerra Fría. Lo que hay anteriormente es amenaza de Guerra Fría, es inminencia de Guerra Fría, pero para mí es el año 48, y que acaba con la caída acaba, entre comillas, con muchas comillas, tras la caída del muro de Berlín y los primeros años 90 y tal, con el cambio de la Unión Soviética a Federación Rusa y todo lo demás. En teoría, porque ahora también estamos viviendo efectivamente las consecuencias de la Guerra Fría. Bueno, la Guerra Fría, primera clave, se puede percibir como algo abstracto, ¿no? Un concepto abstracto, como unas guerras asimétricas, pero no es cierto, porque luego en la realidad sí que había guerras reales, pero claro, se llama fría porque las dos principales potencias, que eran la URSS y Estados Unidos, con sus aliados, no se podían enfrentar directamente por el arma nuclear. Porque claro, la Tercera Guerra Mundial puede venir en cualquier momento, pero lo que dicen algunos autores, la cuarta ya será con palos,
porque lo que va a quedar después... Y además, ninguno de los dos oponentes tienen la seguridad de destruir al contrario con una guerra nuclear. O sea, más bien todo lo contrario, sería una destrucción mutua. Por eso hay enfrentamientos de terceros países que luego lo podemos ver. Las guerras proxy, ¿no? Sí, Hay guerras proxy. efectivamente, se podría llamar así, aunque bueno, serían más bien zonas de influencia de cada eje. Luego, más cosas que he sacado yo aquí. Es una guerra ideológica, evidentemente. Eso es evidente. Las dos ideologías, el capitalismo y el comunismo, principalmente. Pero además de ser una guerra ideológica económica, también lo es política. Política en el sentido de las democracias, eso también habrá que puntualizar, porque estamos hablando principalmente en Europa. En otros países no es tanto así. Porque claro, hablar de democracia en Vietnam del Sur cuando ocurrió la guerra de Vietnam es para partirse de risa, ¿no? Pero bueno. Y en Corea, en el momento que empieza la guerra también, de democracia nada, ¿no? Pero bien, de la democracia contra la dictadura comunista, ¿no? Bien, luego estamos hablando también de guerra ideológica y propagandística, muy importante. Guerra propagandística. Hay que recordar que la carrera espacial no hubiera tenido sentido si no hubiera existido esta guerra propagandística. Y ahí tenemos a Kennedy, antes del magnicidio, diciendo que Estados Unidos llegaría a la Luna antes que la Unión Soviética y tal. Eso era todo propaganda, ¿no? Y el primer satélite, el Sputnik, que cuando lo lanzaron los rusos aquello fue para Estados Unidos, nos han ganado por la mano, ¿no? Más cosas. Estaba asegurada la destrucción mutua, que es lo que he dicho al principio. Luego no podía haber enfrentamientos directos entre las dos. La doctrina Truman. ¿Qué decía la doctrina Truman después de la Segunda Guerra Mundial? Que cada país debía elegir su modo de gobierno. Pero ¿qué ocurre? Que la Unión Soviética se da cuenta de que si deja a los países de Europa del Este elegir su modo de gobierno, va a ser raro, muy raro, que elijan el sistema comunista de partido único. Con lo cual, lo que hacen es, se niegan, apoyan a los partidos comunistas locales con su ejército, con la bota militar, y lo que hay son dictaduras comunistas en los países del este. Con matices, porque, bueno, por ejemplo, en Alemania del Este sí que existían otros partidos, como el Partido Demócrata Cristiano y alguno más, pero eran nominales, o sea, era para un poco para que aquello de República Democrática Alemana pues tuviera cierto fundamento, cuando en realidad no tenían ninguna posibilidad de obtener el poder, ¿no? Bueno, otra cosa, la guerra secreta. La guerra secreta, esta es la época del espionaje, ¿eh? Y diréis ahora, bueno, lo está diciendo alguien que ha sido agente de inteligencia. No, lo dice el historiador, no el agente de inteligencia. Y voy a poner varios ejemplos para que esto se entienda. La bomba atómica, ¿cómo la obtiene mucho antes de que la debería de haber obtenido la Unión Soviética? Y la detona en el año 49. Porque tenía espías en el proyecto Manhattan. El principal, Klaus Wunsch, que fue el que le pasó los planos a través de Rosenberg, del matrimonio, no del matrimonio, pues yo estoy seguro que la mujer no estaba implicada y luego fue ejecutada, pero bueno, Rosenberg, que hacía de enlace, pues era un simple enlace, ¿eh? Y Greenglass, que era el cuñado que le traicionó y tal. Bueno, había ahí... se pasó los planos de la bomba atómica. Luego ejemplos hay, los que queramos y más. Por ejemplo, cuando el famoso Tupolev, que era una copia del Concorde, que se hizo a base... El primer había una reacción comercial, ¿no?, de vuelos comerciales, que llamaban irónicamente Concorde 10, ¿no? Porque es que, bueno, podemos poner... Luego otro ejemplo... ¿Quién negoció la crisis de los misiles? Khrushchev, que estaba presionado por el buró del partido, se valió de un agente del KGB de su estricta confianza para negociar con Kennedy. Fíjate tú, qué cosa más curiosa, ¿no?
Los 5 de Cambridge también, ¿no? Cómo los británicos son traicionados por gente de que se supone de su clase. O sea, hay ejemplos. La toma de comunicaciones que intentaron en Berlín Este, que hicieron un túnel para pinchar las comunicaciones soviéticas en la zona, que son traicionadas también por un espía que había sido dado la vuelta en Corea del Norte. Bueno, podemos seguir así. Tiene mucha importancia la guerra secreta, protagonizada sobre todo por la CIA, que de reciente creación entonces. Anteriormente había existido la OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos, que no era lo mismo, y por el KGB. Y con todos sus países satélites de un lado y de otro. Luego tenemos también otra cosa importante en la Guerra Fría. Primero, los aviones espías. De los aviones espías, cuando ya los misiles antiaéreos cogen cierta tecnología y los hacen imposibles ya con el derribo del U-2, sobre todo en el año 60, pasamos a los satélites. Y después de los satélites hemos pasado ya, no ya a satélites propiamente dichos, sino a la posible guerra espacial, que eso está ahí en el aire, destruir los satélites del enemigo, ¿no? Que eso viene también de la Guerra Fría. Bueno, vamos a ver, otra forma de ver, los ISBM, los misiles intercontinentales, que permiten desde muchísima distancia atacar con armas nucleares los submarinos nucleares, que están posicionados en sitios estratégicos que son secretos y que pueden atacar a ambos países o a los países en cuestión sin que puedan detectarlos. Lo que hace que no solo ya sea imposible la destrucción mutua por ese motivo, sino porque además son una amenaza constante, ¿no? Luego, China y la Unión Soviética hubo épocas en las que no se llevaron bien. Una guerra incluso. Porque eran antagonistas. No era el sistema comunista, pero no se llevaban bien, sobre todo en la época de Mao. Eso lo supo explotar Nixon. Pero de esa explotación de Nixon y ese desarrollo de China viene la China actual. De ahí viene la China actual. Un país, dos sistemas. Un sistema político comunista y, sin embargo, de libre mercado en lo económico. Y bueno, y sobre todo viene, con la caída de la Unión Soviética, viene el periodo de Yeltsin, más o menos democrático, y luego la llegada de Putin, y lo que ha venido después, lo que estamos viviendo ahora, o sea, que es herencia de la Guerra Fría también. Hay quien dice que estamos viviendo ahora una segunda Guerra Fría. Bueno, puede ser cierto, pero no es igual que la anterior. Son consecuencias, evidentemente. Yo creo que más que una segunda Guerra Fría es una Guerra Fría mal resuelta. Porque llega un momento en que Estados Unidos cree que ha ganado a la Unión Soviética y en realidad no ha ganado a la Unión Soviética, porque no era solo la Unión Soviética. Porque la Unión Soviética ya es Rusia, no tiene tanta fuerza, pero tiene aliados, surgen nuevas potencias, los famosos países emergentes, que se oponen también a la preponderancia de Estados Unidos y China y demás. O sea, sigue siendo lo mismo con otros agentes, por decirlo de alguna manera. Y con una cosa importante, que la Unión Soviética, como tal Unión Soviética, ha desaparecido. No, hace mucho. Por eso te digo, cuando desaparece en el año 91, ya realmente... es la Federación Rusa, lo que existió. Es otra cosa completamente diferente, no tiene nada que ver. No es lo mismo. Pero sí viene de ahí también. Y como supongo que Pablo tendrá algo que decir, sí. Y a mí seguro que se me ha quedado algo, porque claves hay para... Bueno, para plantearte planteamiento está perfecto. Y ahora vamos a pasar a Pablo, a ver Pablo tendrá que decir. Que él tiene que decir. Bueno, yo suscribo lo comentado por Gabriel, faltaría más. Yo además aquí me considero un grumete en la nave de Ulises, ¿no? Recién llegado. Este es no sé si es el cuarto o el quinto programa. Un grumete muy aventajado. Bueno. Estoy haciendo la mili aún. No. El caso es que... Es como Mozart en música, que a los 5 años ya era un maestro. Ojalá yo llegara un poco a ser Mozart.
Por cierto, me encanta y además últimamente lo estoy escuchando mucho. Ahora, dicho sea de Un paso, genio, porque un Mozart genio. es infinito, dicho sea de paso, ¿eh? Mozart es infinito. Bueno, volviendo a la Guerra Fría, a ver, yo, por discutir y polemizar un poco, porque Sí, para eso por estamos supuesto. aquí. Guerra Fría, a mí ya el concepto lo discuto. O sea, el concepto o sea, el nombre, el término. Bueno, hubo 12 guerras durante la Guerra Fría, entre el 45 y el 91 hubo 12 guerras de confrontación indirecta entre la Unión Soviética y Estados Unidos Pero o es el que bloque occidental. ahí está el truco, por eso Claro. es fría. Claro, es Pero fría. eso es semántico, más Bueno, que es nada. fría porque no había unos muertos, digamos, de carácter, digamos, no había rusos y estadounidenses luchando en el en el frente de mismo, batalla, en el claro. mismo frente. Pero había una guerra y tuvo unos episodios calientes, y aquí los hemos tratado algunos de ellos, Sí, que se en lo digan concreto a los la guerra de vietnamitas. Vietnam, Y a los guerra de Vietnam, coreanos. la guerra de- Los- claro. Corea, 2.800.000 muertos. Recuerdo que en la guerra civil española, Sí, sí. Eh, Medio millón, ¿no? no, O no un es, millón, no sé, no llegó. autores lo cifran entre 300.000 y 500.000. Vietnam, 3.600.000. Ya. Sí. Una burrada. Claro, entonces estábamos hablando de que es verdad que durante ese periodo la Unión Soviética o sea, los soldados rusos y los soldados norteamericanos no luchan de manera directa frontal, No. pero Asesoran. hay guerras calientes. Hay 12 guerras calientes, por citar, ya han salido 2, Corea, Sí. Vietnam, la de Afganistán, Sí. pero luego se podían añadir muchas África. más. En África hay bastantes, pero claro, como África no nos importa mucho, lo digo con ironía y sarcasmo, Claro. nos importa mucho porque son víctimas. Pero bueno, como son cosas que ocurren en África, ¿no? y tienen otro color de piel, ¿no? Estoy pensando desde el punto de vista eurocéntrico. No, llevas mucha Sí, no, razón. pero lo estás diciendo Angola, con ironía. Sí, sí, ¿eh? no, No, digo porque pero- en la radio se. no en la porque radio se- piense- en la radio, además, la ironía a veces no. Sí. Pero bueno, entiendo que la audiencia lo haya entendido bien. Bueno, el caso es que yo discuto el concepto frío de la guerra. Bueno. Además, yo lo considero que hay, yo creo que sustancia y posiblemente buenos argumentos para considerar que fue la Tercera Guerra Mundial. Lo que pasa es que la Tercera Guerra Mundial, como conflicto ya más asimétrico, con una espacialidad y una temporalidad diferente. Sí. Entonces, pues bueno, yo creo que fue un tercer conflicto mundial, llamémosle así, entre dos grandes bloques. Por ejemplo, las guerras napoleónicas, yéndonos a principios del siglo XIX, fueron también unas guerras de carácter más europeo, pero fue una guerra mundial, la guerra de sucesión. En la época sí. La guerra de sucesión, o sea, que la guerra de los 100 años también dentro del mundo del mundo europeo fue como un conflicto. O sea, esto de las guerras frías calientes, bueno, hubo un conflicto latente donde cobró Es la más víctima. periodístico que otra cosa. Claro, hay Pero mucho bueno, marketing. pero- Hay pero mucho sí es marketing. cierto. Digamos que, Hay mucho marketing. que yo estoy de acuerdo con Gabriel en lo de Guerra Fría, en el sentido de que no hubo una guerra declarada abiertamente, con un frente abierto. Exactamente. Porque no la podía haber. Claro, Tú es diles- decir, por dile- la amenaza nuclear. dile a los me sub- refiero a enfrentamiento directo en el campo de batalla de militares, No, soldados, no podía ejército ruso o ejército soviético, mejor Es dicho. que entonces ni diferente, siquiera y ejército- había armas nucleares tácticas. Sí. No las había, ahora las hay. Pero bueno, ya entrando en materia, y nosotros como somos europeos, o al menos estamos geográficamente ubicados en Europa, ya lo de europeos habría que también precisar mucho qué significa la identidad europea. Pero bueno, el caso es que en el año 45, a mi modo de ver, empieza una nueva era histórica. No, eso es indiscutible. Eso sí, tú lo has remarcado muy bien, ¿no? Las coordenadas, has hecho una descripción del contexto, ¿no? Pero ya en el plano europeo, o sea, si aterrizamos la cuestión en Europa, hay que analizar el Plan Marshall. El Plan No, por Marshall es supuesto. fundamental para entender la dinámica de vasallaje de Europa occidental, mayormente, ante Estados Unidos. Y esa es la dinámica, la constante que se mantiene hasta el día de hoy. Lo que pasa es que el Plan Marshall, obviamente, yo aquí tengo los datos actualizados, estamos hablando de en su momento, en el año 47-48, 13.000 millones de dólares, pero que son equivalentes Una a burrada lo de que hoy ahora. sería 100.000 millones de euros, que es una cantidad muy Sí, importante. perdona que te interrumpa, es un Sí. inciso. Yo voy a hablar poquísimo, Sí, sí. pero antes que el Plan Marshall está en el año 1945 la creación de la OTAN.
No, en es el posterior. 49. Es posterior. Es posterior. La OTAN es el 49. 49. Bueno, es En el igual. 45... 4 años más Bueno. o menos, quiero decir, estamos hablando de otro Abril del 49. Otro Ahí- elemento fundamental para la influencia, Claro. no solamente económica, Mira, como es el Plan Marshall, sino la influencia política. Si me ¿no? permitís, Militar. voy a hacer un ejercicio de síntesis brutal. Venga. Para entender lo que Sí, pasa hoy... 49, como he dicho yo, Sí. 45. Sí, 49. es Para igual. entender el mundo actual, que está ahora mismo reconfigurándose, hay que entender que está llegando al final de su existencia un modelo o un sistema, llamémoslo así, que fue pergeñado en el año 45. Es decir, se está agotando. Se está Correcto, agotando. correcto. Entonces, hay que entender por qué en el anterior programa, ¿no? Bueno, hace 2 programas, hace 2 semanas, nuestro tema fue que Emilio, tú creo que no estuviste en ese programa, ¿no? Sí. De Naciones Unidas, ¿no? Sí. Sí, sí, que estuve, sí. Ah, sí que estuviste. Vale. No, ese el Día de estuve. Naciones Bueno, eso fue el día que estaba Pues yo mira, enfermo, este que programa estaba en el enfermo, fondo sí. continúa un poco ahí. Eso es Ahí cierto. analizamos por qué no funcionó las Naciones Unidas. Bueno, pues porque fue diseñado para un mundo que ya no existe. Efectivamente. Pues bien, el Plan Marshall, en cierto modo, también condicionó un estado de cosas. Y aquí he dicho ya un dato, es decir, era mucho dinero y ese dinero no era Explica Pablo, Sí. lo que era el Plan A Marshall. ver, el Plan Marshall, que tiene el nombre... Que algunos oyentes jóvenes- Mira, ahora que se usan mucho los acrónimos, era ERP, el Plan Marshall, European Recovery Program. Muchos no eran donaciones, o sea, no era dinerito que Estados Unidos imprimía y se lo daba a los europeos. Eran sistemas de préstamo y arriendo, había que devolverlo, o había que condicionar a cierta compra de suministro o de proveedores norteamericanos, multinacionales americanas. Bueno, pues todo esto es lo que ya empezó, digamos, en el año 46, 47, 48, este estado de cosas que hace que Europa, desde entonces, como castigo por el final de la Segunda Guerra Mundial, Europa... Ojo, es que Francia, quiero decir, Francia se puso en el lado de los ganadores, pero no está en la foto de Yalta. Francia, a todos los efectos, fue un país derrotado en la Segunda Guerra Mundial. Y Vichy estuvo en el lado del eje. Sí. Por lo tanto, realmente, y Italia, que hablar. ¿Y qué decir de Alemania? Y qué decir de Alemania. Que Y ya- ojo, que ni de existía. Y Austria, y Dinamarca. No, pero hay un elemento muy y importante. República Checa. La creación de la... Claro. Es que, a ver si no me equivoco de fechas, Gabriel. No. La creación de lo que era Alemania federal, o la división entre la Alemania federal y la Alemania democrática, es muy posterior a acabar la guerra. Es Sí, decir, correcto. correcto. No sé si fueron 4 años Sí, después. más. que No, menos, las- pero sí es o posterior. 3 años después, es decir, los diferentes grupos y lo que había formaron con una curiosidad, porque esto sí que tampoco, eso no lo sabe la gente, no lo han contado. Stalin, estamos a nivel político, no a nivel de lo que era un dictador, no. Stalin planteó la posibilidad de que no hubiera una república federal y una república democrática, sino una sola Alemania controlada y totalmente neutral. Y Estados Unidos dijo que no. Eso es historia. Porque era una trampa de Stalin. Bueno, claro que era una trampa, pero la realidad es que se crea la República Federal y la República Democrática y se separa hasta la caída del muro de Berlín directamente porque Estados Unidos no dice que no a ese plan. Claro, ahora explicas tú si quieres lo de la trampa y montones de cosas. Sí, pero bueno, por terminar... Pero el la realidad argumento- concreta. Esto lo he contado simplemente para que se vea lo que realmente estaba, lo destruida que estaba Alemania. Alemania no existía como país, se la había prácticamente borrado del mapa. Luego se la divide, como te has contado muy bien, en estas 2 partes, con Berlín dividido entre 4 sectores, directamente como un islote en medio del tema. Sí. Todo este planteamiento y toda esta historia hace que las 2 grandes potencias europeas de ahora, porque Inglaterra se ha salido con el Brexit, que son Francia y Alemania, no estén en Yalta, es que ni siquiera están en el panorama de las decisiones políticas sobre la nueva Europa después, ni del Plan Marshall, ni nada de todo esto que estáis contando. Entonces esto es Y se fundamental. produce muy un segundo importante. y se produce otro dato muy importante que es la consecuencia de estado de cosas actual. El imperio hasta los años 40, el imperio dominante mundial era el imperio británico. Claro. Sí. La Pax Británica, ¿no? Sí. Que ya venía de la época victoriana y eduardiana. Bueno, pues esa Pax Británica es sustituida, heredada, reconfigurada bajo Washington, la Pax Americana. Pax Americana. Y la Pax Americana se rige
con el sistema Bretton Woods, que incluso se instaura antes del final de la Segunda Guerra Mundial. En el año 44, en Bretton Woods, se funda lo que hoy es el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que es clave para entender los procesos de descolonización posterior y recolonización norteamericana vía préstamo, vía usura, vía condicionamiento financiero de decenas y decenas de gobiernos y de países a nivel mundial. Bueno, simplemente por terminar, que básicamente para entender el mundo actual hay que entender que el orden que está ahora mismo agotándose, que ya lo estamos viendo en la praxis, y nosotros como europeos, ahora ya es casi común en cualquier bar o conversación de barra de bar criticar a la Unión Europea, pero dándole unas capacidades que nunca ha tenido, porque es que uno se va al plan Marshall y ya estaba ahí, ya estábamos los europeos, no España en concreto, pero sí el resto de países europeos comprando a General Electric, a Ford, a Caterpillar. Yo aquí tengo un montón de datos de todos los contratos y aprovisionamientos europeos y eso está clarísimo, es decir, Europa ha sido un ente subordinado. Y el segundo dato es la OTAN, que ya lo has introducido tú, Emilio. Claro, la OTAN tiene una serie de condicionantes. El primero, el comandante supremo aliado de Europa es un general norteamericano. En segundo lugar, Estados Unidos y Reino Unido han impedido siempre que haya incluso dentro de la OTAN, no por supuesto fuera, como quería Charles de Gaulle, un ente europeo y un euroejército. Imposible. Los norteamericanos lo han votado. Pero sin embargo, sí tuvieron un ejército secreto. Sí, en caso de ocupación comunista. En un programa. Eso lo trataremos en algún programa. Sí, lo hemos tocado ya. Pero muy rápido. El ejército secreto de la OTAN existió. Por civiles, agentes... Las redes Stay Behind. Las redes Stay Behind, que eran ejércitos durmientes que se activarían en caso de invasión del Pacto de Varsovia. Pero hay una cosa fundamental. Curioso. En el concepto de creación teórico, digo teórico porque todo esto también lleva muchas discusiones, de la OTAN es precisamente por enfrentarse al Pacto de Varsovia, que se había creado, que es posterior a la OTAN. ¿Es posterior? Sí, no? sí, es posterior. Es posterior, sí. Es posterior, bueno, como oposición a la OTAN. Bueno, en cualquier caso, el planteamiento es que la justificación del Pacto de Varsovia y de la OTAN, uno contra otro, es que el Pacto de Varsovia va contra la OTAN y la OTAN va contra el Pacto de Varsovia. Y eso plantea un problema grave, un problema cuando en el año 1991 se disuelve la Unión Soviética y posteriormente el Pacto se de disuelve el Pacto de Varsovia, automáticamente una de las cosas que dice Gorbachev y que plantea Gorbachev, que al principio está con su Glasnost y con su perestroika y con todo este planteamiento abierto a Estados Unidos y a Occidente ante la debacle del sistema político, comunista y económico de la URSS, arruinados, plantea directamente que, bueno, ya que van a ser amigos o que ya se va a abrir a Occidente y que va a haber una cooperación que existió durante el periodo de Yeltsin, de alguna forma. Sí, lo que pasa es que fue desastroso económicamente y por eso le cedió el poder a Putin. Porque también. Fue una rapiña total. Fue una cosa tremenda. En cualquier caso, plantea realmente que necesidad hay de la OTAN si el Pacto de Varsovia se ha disuelto. Sí, pero nos hemos ido a los años 90. No, pero déjame terminar ese punto. Entonces, ese problema, es decir, hemos dicho que la Guerra Fría trae lo que ha traído después. Pero también hay que ver lo que ha supuesto algo que se prometió a Gorbachev por parte de Estados Unidos y que además está en los papeles secretos que se han desclasificado directamente, de que la OTAN no se expansionaría ni se expandiría hacia el este, cosa que no se ha cumplido. Porque llegan nuevos dirigentes. No se ha cumplido porque no interesaba. Y llegaba ya al máximo del paroxismo, del expansionismo, cuando se pretende no solamente entrar las repúblicas bálticas, que entran directamente en la OTAN, sino cuando se pretende meter a Ucrania en la OTAN. No, eso es un problema. Y a eso, evidentemente, fue la primera cosa que dijo Putin. Vamos a ver, toda una línea de misiles y bases de la OTAN alrededor de mi frontera, y concretamente la frontera de Ucrania, que está a 300 kilómetros de Moscú. Estados Unidos no admitió, como tú has contado muy bien, no admitió lo de los misiles de Khrushchev en Cuba. Claro. Y eso se entiende. No, es un caso parecido. Un caso parecido, y nosotros sí tenemos que admitirlo. Entonces, ahí está la clave, porque la primera condición que puso antes de la invasión, antes de todo lo demás,
para no entrar en más conflictos. Es más complejo que eso. Es más pero complejo, bueno. sí, pero Pero bueno, una de las condiciones es esa. Y de hecho, ahora en las negociaciones que se va a plantear, Sí. es otra condición sine qua non. No, pero es Ucrania que- no entra en la OTAN. Es que no debe entrar. No, es que no va a entrar. No puede entrar en la Comunidad Económica Europea, eso sí, pero no puede entrar en la OTAN. De todas maneras, No debería, vamos. volviendo un poco a la historia, yo les recomendaría a nuestros oyentes que hicieran una cosa que es muy sencilla. No hace falta irse a muchos libros, que yo he leído muchos libros y muchas cosas. No. Vayan ustedes a Wikipedia, simplemente, y vean ustedes realmente la historia de Rusia. Realmente. Y la historia de Bueno, Rusia, pero ahí cada uno la cuenta como pero quiere. déjame, la historia de Rusia con datos objetivos como nace en el año noveno, en el siglo noveno, décimo y 11. Nace en el Rus de Kiev. Bueno, pero Nah, no vamos pero a eso es ahora- discutible. Déjame terminar lo que Pero voy a hoy decir. no toca que el tema estamos Lo ese. que voy a decir 1990. no es para eso. Voy a decir que para Rusia, Para que ellos que para sentimentalmente. Rusia, Ucrania es como para Estados Unidos Massachusetts. Que sí, que es cierto. Eso es lo que quiero Eso. decir. Sí, sí. Otra Nada cosa más. es que lleven razón, eso Bueno, ya es otro tema. pero que para ellos es sentimentalmente como Massachusetts para Estados Unidos, Sí. eso es una realidad. Sí. Sí. No, pero quiero decir, lo que hay que entender es por qué Europa Occidental no tiene capacidades de política exterior ni capacidades de dirección estratégica de nada. ¿Tú te acuerdas cuando Stalin dijo, sí, el Papa y tal? ¿Cuántas divisiones tiene el Papa? Pues bueno, esto hay que aplicarlo a Europa. Europa militarmente nunca ha pintado nada. Ha sido Estados Unidos que han estado siempre detrás. Sí, pero claro, si tú tienes la seguridad alquilada a Estados Unidos, no Exactamente. puedes esperar ¿Y desarrollar quién tiene- una diplomacia ¿Tienes ahí autónoma. el porcentaje de presupuesto de Pues Estados aquí Unidos lo en la tengo, OTAN? lo pensaba decir, porque que, este dato que es seguro clave. no lo saben los En oyentes. los últimos 2 años, el 78% del material militar adquirido por los países europeos no. provino de Estados Unidos, Sí. principalmente de empresas Claro. como Lockheed Martin, Boeing No, y pero Raytheon. digo el presupuesto de Estados Unidos en eso la OTAN. suma- No, pero ese dato también es no, importante. ¿eh? Bueno, este dato pensaba que te referías Más del al gasto 50%. europeo. No, más del 50%. Solamente Estados Unidos. Y eso Bueno, es lo que- Estados Unidos tiene un presupuesto más o menos, un presupuesto militar de casi 800.000 millones de dólares. No hay ningún país europeo No, que es se le imposible. medio acerque. Es Bueno, más, ni sumando todos juntos. ni todo Y junto. un No. presupuesto anual de operaciones de propaganda, de compras, no nos vamos a engañar, compras directas e indirectas de organizaciones, de políticos, de periodistas y tal, de 200.000 millones de dólares. Estamos hablando de 800.000 a nivel militar y 200.000. Es que, claro, es brutal. ¿Y todo esto Es a qué brutal. viene? Quiere decir que en un momento dado, con la caída del muro de Berlín, la superpotencia llamada Unión Soviética desaparece, aparece Rusia ya no como superpotencia y continúa Estados Unidos como la única superpotencia. Como el hegemón, Sí, el gran y hegemón. se lo llega a creer cuando en realidad no es así. Porque ahora mismo estamos viendo que no es así. Ha Pero por surgido China, por China. y bueno, y Bueno, han surgido... en los años 90 quizás sí. Era bueno, así. sí, durante un tiempo lo fue, Tiempo, sí, efectivamente. hasta que se empieza a meter en Efectivamente demasiados lo fue, charcos. Irak, pero- Afganistán. Claro. Hombre, Se y empieza a meter también en hay que muchos tener en charcos. cuenta que hasta principios del siglo el 90% de las transacciones económicas mundiales se hacían en dólares. Claro. Esto ha bajado en los últimos 24 años al 65%. Han aparecido nuevas monedas. Los BRICS también. les preocupan. Claro. Las monedas digitales. Entonces, una de las cosas que está haciendo Trump, que es importante... porque Y esto está- viene de la Guerra Fría. Claro, ¿eh? claro, importante y que se ha dado cuenta es que la dominación militar ya no es suficiente y que necesita de alguna forma que otra vez fortalecer el dólar, que estaba bajando, y esto está siendo muy inteligente y eso es lo que está intentando en economía. Pero si esto es lo que ha hecho siempre Estados Unidos Claro, en pero- realidad. no, bueno, no. Estados Sí, Unidos, sí. bueno, sí, lo ha hecho, pero en paralelo. Cuando no funcionaba pero esto- en paralelo con el planteamiento de la ocupación militar. Pero cuando no funcionaba la económica. En Alemania, es que hay que decirlo, hay 50 bases militares norteamericanas y 200.000. Pero Alemania es un país ocupado desde el año y 40. 200.000 De facto. soldados y agentes y advisors en Alemania. Por eso, Esa es la realidad. Pero nada que haga O sea, este inciso. Por eso, cuando se Sí, eso viene de critica, la cuando época se de la Guerra critica al canciller de Alemania o al canciller que sea, pero este último es todavía Bueno, más manifiesto. Eso es un títere Y se ve absoluto que, y total.
se ve que la capacidad de proyección exterior, la diplomática de Alemania, es muy limitada. Han hecho lo que han podido desde el año 45, pero al no tener asiento en el Consejo de Seguridad, al todavía estar incluso pagando, o ya se terminó hace unos años, pero pagando indemnizaciones de guerra. Al haber... bueno, es que vamos a partir del hecho de que la diplomacia y la fuerza van de la mano. Quiero decir, claro, cuando tú te presentas a una mesa de negociación con las grandes potencias, pero tú no tienes ejército, y Alemania no lo tenía. Francia es verdad que tiene dos salvedades. Tiene energía nuclear, a diferencia de Alemania, y luego tiene un ejército y tiene armamento nuclear y tiene todavía el Reino Unido y un ejército no demasiado diezmado. Y el Reino Unido, por supuesto, claro. El caso de Alemania en Europa es muy parecido al de Japón en Asia. Pero eso fue una ventaja que para Alemania. No puede tener tampoco ejército. Pero no tener ejército... o sea, no tener un ejército desarrollado. No puede. Pero no tener ejército. Sí, pero no tener ejército. Pero durante una Pero no tener ejército para Alemania fue una ventaja durante muchas décadas. Sí. Porque ese ahorro de gasto militar lo dedicó a la industria y a la tecnología. Y por eso han desarrollado tanto en los años 80, 90, hasta hace casi nada. Porque al no tener un presupuesto militar en condiciones, ellos se permitían patentes, investigaciones, laboratorios científicos. Eso les ha ido muy bien, hasta que se han dado de bruces con la realidad. Siendo además una potencia tecnológica que siempre lo ha sido. Y hasta que han perdido un elemento fundamental, que es lo de la guerra energética, que Estados Unidos lo ha utilizado muy bien. Lo ha utilizado muy bien en su provecho la administración Biden directamente, encareciendo el gas y tratando, porque esa es una de las cosas que sí. Es decir, en este tema de Ucrania y de la guerra de Ucrania, parece ser que, incluso los medios actuales, que parece ser que Ucrania es la derrotada, que Rusia gana. No, Rusia ha ganado algún territorio, pero ha perdido montones de cosas. Entonces ha perdido todo el suministro de gas y de petróleo. No, Ucrania bastante. Que Trump ahora, que tiene derecho a hacerlo porque es el hegemón, diga que pone 50% a este país, eso te cargas la confianza internacional. Ahora bien, lo puede hacer Estados Unidos, ¿por qué? Porque es el hegemón, y además porque nosotros, y aquí hay que entender que desde el año 45 nos hemos subordinado, nos hemos humillado al hegemón, y por tanto ahora nos tenemos que comer las consecuencias de habernos humillado. Pero desde el punto de vista, digamos, de un orden internacional basado en la confianza, en el diálogo de países, de un intercambio de relaciones, es lo peor, porque genera incertidumbre. Ha dinamitado todo eso. Claro. Pero, insisto, todo esto plantea una problemática económica, pero no plantea una problemática bélica, que a mí me parece importante. Hay muchas formas de hacer. Hay guerras económicas también, ¿eh? Pero cuidado, me parece fundamental. Estamos ya en una. Me parece fundamental que intentemos evitar que siga habiendo muertos inocentes en guerras provocadas por intereses y por montones de cosas. Entonces, será como sea. Yo estoy en muchas cosas en las que no estoy de acuerdo con Trump, pero sí estoy de acuerdo en el planteamiento de que hay que intentar de alguna forma que el planeta... 10 minutos nos quedan. Bueno, nos quedan 10 minutos. Que el planeta esté más en paz. Más en paz, que haya menos muertos inocentes. Eso es fundamental. Absolutamente fundamental. Y entonces, es muy difícil de conseguir. Es una idea que él tiene. Y que yo creo que, bueno... Pero no lo hace porque sea un alma caritativa, ni mucho menos. No, pero fíjate, yo te voy a decir... no quiere, porque sabe que las guerras también cuestan dinero. Sí, pero fíjate una cosa, Gabriel. Te voy a contestar con una frase que dice mucho un amigo mío, que tú bien conoces, Manolo Bacho, que dice, a mí no me cuentes el por qué, lo que me importa es el qué. Vale, estoy de acuerdo con él. Y el qué está claro. El por qué, pues bueno, pues claro, todo el mundo tiene sus intereses. Es más, si no quisiera realmente recobrar la economía de Estados Unidos y que el dólar otra vez fuera fuerte y montones de cosas, es que tampoco habría ganado las elecciones. Porque él tiene que tener medidas cara al electorado interior, medidas que diga, oye, yo no es que quiera acabar la guerra de Ucrania porque sea amigo de Putin, sino porque de alguna manera... los intereses ahora mismo económicos y de Estados Unidos también nos va a beneficiar, como la famosa historia de las tierras raras, por eso, y todo ese tipo de cosas. Y porque Biden ha sido un desastre y Kamala se identifica como una continuidad de Biden. Por muchas cosas más. Habría que ver el panorama mundial en este momento, lo que habría sido si en vez de ganar Trump, ganara Harris. Y ahí hay un problema además fundamental e importante. ¿Qué equivocación
tan grave por parte de la Unión Europea de hacer toda la apuesta a caballo perdedor? Bueno, Porque no es la que han todos, hecho. no todos, no todos. Meloni... Bueno, no, Meloni se ha de la posi- Unión Europea, Bueno, los que pero- mandan en Bruselas. Macron, Scholz, von der Leyen, y al carrito se quiere Bueno, apuntar. Meloni, pero Meloni es mucha Meloni. No, pero te estoy diciendo los que mandan en la Comisión Europea. No, pero La Macron no está en la comisión. Vamos Es a ver, el presidente de vamos Francia. a ver, Macron no está en la comisión, pero es un apoyo absolutamente fundamental de von der Leyen, que son uña y carne. Parece mentira, Pablo. Sí, pero Meloni Pero, Pablo, estaba en la época de Pablo, Biden con Biden. Pablo, De pero hecho, Meloni se ha Meloni- cambiado la máscara Claro, porque es muy claro, hábil. O sea, que no y luego claro, Fico, claro. Eslovaquia, país menor, Claro, Orbán, claro. Wilders. Pero es decir, no esos no pensemos son que- los que mandan en Bruselas. Totalmente. Los que mandan en Ahora ya Bruselas sí. No, cuando cambie, vamos a ver qué pasa en Bueno, las elecciones. Italia tiene en las- cierta Italia influencia, tiene ¿eh? ahora mismo Ahora, la sartén es por el Francia, mango. Alemania, pero Italia ¿quién preside, tiene cierta- ¿quién preside la Comisión Europea? ¿Una alemana? Una Alemania que en Alemania, en el propio Parlamento, en el Bundestag alemán, la han llamado traidora a Europa y traidora a Alemania. Bueno, Directamente. claro, hay Una alemana A ver. que desde mi punto de vista en el análisis político y económico ha ido abiertamente en contra de los propios Pero es intereses muy, para de gusto Alemania. los colores. pero Eso no- vamos a ver, Trump, como no cree en el multilateralismo, no va a tener como interlocutora a Ursula von der Leyen. Evidentemente. Porque Ursula von der Leyen forma parte de una organización internacional y no se sabe muy bien a quién representa. Ese es el problema. Se dirigirá se al sabe. nuevo canciller alemán cuando surja, en marzo. Ya tendremos un nuevo canciller alemán. Eso sí que es abstracto. Y Lo de a Úrsula. Macron hasta que caiga Macron, porque Macron tiene, yo creo, los días contados. Pero quien va a tener ahora mismo el sartén por el mango en Europa es Meloni. Meloni es la única primera ministra fuerte ahora mismo. Bueno, sí, me Y parece luego, muy en bien. segundo lugar, Orbán. Sánchez está muy tocado también. No, pero no, luego tocado tiene, no, está hundido. Pero luego tiene Wilders en Absolutamente. Holanda. Tiene Wilders, ojo. Holanda es un Holanda país pequeñito, económicamente pero es muy fuerte. tiene mucho músculo. Y luego sí. tiene a gente pues como Fico, como algún país... Bueno, el polaco, Tusk, aunque está en el lado, ahí sí que te doy la razón, está Bueno. en el lado de von der Leyen, se dice Donald Tusk. es igual. Donald Tusk, ese se cambia la careta también, ¿eh? Y es Cinco- del Partido Popular Europeo. 5% de Polonia, 5% de Producto Interior Bruto en defensa, ya, como objetivo. 5%. Ya, pero el tema de Polonia y Rusia y de Ucrania es otro tema Y completamente ojo con el nuevo canciller completamente alemán. diferente. Eso va a Eso cambiar quiere la decir regla del algo, ¿eh? juego. ¿eh? El nuevo Es una apuesta. No, yo voy a decir una cosa, que hace unos... Meloni llegó a tener solamente un 4% de los votos de Italia. Y ahora mismo 30, es ¿no? la primera ministra italiana y tiene a Italia y además encima con estas cosas que tiene Trump, de esas cosas. Nosotros pondremos aranceles a todo el mundo, pero a Meloni a Italia Bueno, ni tocarla. es- Eso no, pero que es importante Es saberlo. camaleónica y pragmática. Pero es saberlo bastante. que es Se importante. ha sabido adaptar al Es la gobierno más que lista de tiene todas. Pero- y se ha dejado de tonterías. Pero que es importante que saber que muchas de las decisiones que toma Trump son emocionales y son de su planteamiento y porque No, es así. aparentemente, Bueno, aparentemente. pero en el caso concreto directamente, lo que está claro es que Sánchez, con su antitrumpismo absoluto Ya está e cambiando insultos, poco a poco. si no tiene ninguna solución que cambie, porque da igual. Está totalmente opuesto, eso que dice en España, cruz y raya. Bueno. Por lo tanto, no tienen absolutamente... De hecho, no está cambiando tanto cuando quiere montar la Pero internacional ojo, le puede anti-Trump. interesar que siga Sánchez para España. Porque eso Eso también- no lo sabemos. No lo sabemos, pero puede ser que le interese una Si España el con Partido Sánchez. Popular fuera más inteligente, que no lo son, probablemente, y no siquiera unido totalmente en Bruselas a Sánchez y votando con los socialistas, probablemente se habría una alternativa. Pero si el Partido Popular sigue en el planteamiento que tiene, pues le va a dar igual Sánchez que Feijóo. Lo mismo. Claro, es que eso es ahí te doy la razón. En muchos casos son lo mismo, Yo efectivamente. creo que le da bastante igual, Sí, sinceramente. en política y es sobre un tema todo doméstico. Sí, es un Sánchez, tema doméstico. A mí personalmente, y aquí lo lanzo, que estuviera Feijóo en la Moncloa, es que no cambiaría en nuestra política así Sí, es que- general. es lo que te cambiaría estoy- cosas, alguna cuestión, pero lo no que te estoy fundamentales. diciendo, Sí. salvo que realmente vea que es lo que puede estar ocurriendo, como ha ocurrido en Alemania, con Alternativa para Alemania respecto a los partidos demócratas cristianos, que viera que el crecimiento de Vox es tan fuerte que aunque parezca mentira,
puede llegar a sobrepasarle en 4 o 5 años. En materia de Y calidad ahí- y ahí- democrática sí mejoraríamos, porque el ataque que ha hecho Sánchez a las instituciones democráticas y a la separación de poderes ha sido muy fuerte, ¿eh? Ahí sí que ganaríamos. Internamente, en ese aspecto, ganaríamos. Luego ganaríamos seguramente en presupuesto económico, en Temas de fiscalidad, reducción de la deuda. fiscalidad. La deuda está disparada. La economía española será un tiro, pero a costa de la deuda. Yo creo que Claro, así el se Partido puede. Popular cambiará un poco su política anti-Trump. No le va a quedar más remedio. De hecho, no le queda más remedio. Los González Pons probablemente es muy difícil que se les elimine del partido porque ocupan cargos muy importantes, incluso en el Parlamento Europeo es vicepresidente. O sea, la gente muy afín al PSOE y al wokismo y a todo esto, pero Pero le has tienen dicho que bien cambiar. al PSOE, no a Sánchez, ¿eh? Son cosas Sí, diferentes. Bueno, lo que Cuidado, es que no es lo mismo. Bueno, no, bueno, evidentemente. Bueno, que en cualquier caso, por cierto, en cualquier caso nos queda un minuto, ¿no? Un minuto. Así que vamos a tener que Bueno, empezar a despedirnos. Fijaros, Bueno, hemos empezado nada. hablando de la Guerra Fría y hemos acabado hablando de Sánchez. No, pero es que tiene está todo pero hay un hilo relacionado. conductor, Está todo hay un hilo relacionado. conductor. Efectivamente. Bueno, pues decirle a los oyentes y a los espectadores que para que vean que para comprender la historia actual hay que saber de historia, de la historia anterior, porque todo está conectado y todo tiene un porqué. Y en este caso lo hemos visto. La decadencia europea a partir de la Segunda Guerra Mundial, el sometimiento a Estados Unidos y así seguimos. Y eso hace que ahora mismo la Unión Europea no tenga ni voz, ni voto, ni figure. El siglo XXI, voy a terminar con un eslogan, así que no es marketingiano, pero de síntesis total. El siglo XXI no va a ser europeo. No, está Igual claro que el no. 20, dudosamente ya fue europeo. El 19 la sí que primer- fue europeo. el primer cuarto, nada más. Sí. Bueno, pues vamos a despedir el programa. A los dos, Muchas gracias. a Emilio. los dos compañeros que hoy me ha tocado coordinar. Creo que he hablado un poco menos de lo normal, pero aún así he hablado algo, porque pero claro, es que algo tengo que Se hablar. trata de que tú hables. Sí, también, pero yo Emilio. quería que tuvierais el protagonismo vosotros. Yo la que próxima es lo semana lógico. además voy a faltar, así que Así ya me- También tienes Me cosas expa- interesantes me que decir. expansiono. Sí. Bueno, pues nada, muchas gracias a los dos, Muchas muchas gracias. gracias a los oyentes y espectadores del programa. Y la próxima semana nos vemos. Esperemos que con Alexia haya solucionado los problemas que tiene, que, en fin, no se solucionan fácilmente. No se preocupen, no es nada Problemas grave, familiares, de todo Familiares. tipo. Y si no está ella, pues seguiremos nosotros. gracias. Muchas gracias, buenas tardes, buenas noches y Buenos días. buenos días. Y como decía era una gran película además que hicieron sobre él, aquel periodista norteamericano, los de la época del macartismo, decía buenas noches y buena suerte. Efectivamente, sí. Sí, efectivamente.